poder activar el compartir sonido también, porque lo vamos a requerir para la sesión del día de hoy. Frente a lo que mencionaba de la competencia anterior, ¿hay alguna pregunta todavía o de pronto alguna parte que no alcanzaran a escuchar? Que realmente no sé en qué momento se me silenció el micrófono. Jonathan, ¿tienes la mano alzada? Nelson también, si no tienes micrófono, puedes escribir la pregunta. Ah, ok, Nelson. Nelson, a ti yo te tengo evaluado. Entonces tú ya estás al día en la competencia de ejercer derechos. ¿Listo? Jessy, ¿tienes la mano alzada? Hola, profe, buenas noches. Buenas Eh, noches. Profe, una pregunta. Yo en la primera clase no pude estar, pero sin embargo yo vi la clase y pues yo realicé el taller. Sí. No sé si habrá algún problema. Mm, Que sí, era ya. de las regiones, ¿Tú eres de qué ficha? de las 701. Esta es la 701. Yo vi en Sajuna y todavía no me la ha calificado. Ah, entonces aquí por eso todavía no me aparecen. Depende del día que las hayas cargado. Esos registros que les he mostrado son de evaluaciones hechas hasta el día lunes, es decir, el 24. Si lo cargaste después de mediodía, que fue que hice la revisión, a la fecha no he vuelto a revisar. Entonces debe ser por eso que todavía no aparece ahí la calificación de tu evidencia. ¿Listo? Ah, ok, listo. Bueno, chicos, entonces, el ideal es que el día de hoy iniciemos como tal con la competencia Enrique Lowe. Ya vimos ejercer derechos, nos vamos a ir por acá abajito a la guía número 8, donde encontramos las... Ay, perdón, espérenme porque se me perdieron. Ah, no, están dentro de la misma guía 7, perdón. Dentro de la misma guía 7 vamos a encontrar con el código finalizado en 1526 las evidencias de la competencia Enrique Lowe. Estas evidencias, hay una evidencia por cada resultado de aprendizaje. Tenemos 4 resultados. En el primero, presentación proyecto de vida. En el segundo, diagrama de sistemas. En el tercero, estrategia para el uso racional de los recursos naturales. Y en el cuarto, la solución de un caso. Vamos a ver, creo que alguien se conectó por acá, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es el ideal? Vamos a hacer la explicación temática de lo referente a presentación, proyecto de vida y diagrama de sistemas de relación del individuo con el entorno. ¿Qué sucede? Estos dos temas son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque lo primero que se explica en la primer resultado del aprendizaje se complementa con el segundo. Entonces les voy a hacer la explicación de la temática y luego de ella explicamos las evidencias y ahí ustedes van a tomar la decisión de cómo les vamos a desarrollar. ¿Listo, chicos? Entonces, lo primero que vamos a hablar es la parte de proyecto de vida. Déjenme un segundo mientras esto funciona. ¿Qué sucede? Para que nosotros podamos hablar de proyecto de vida, para hacer nuestro proyecto de vida, bueno, esto es directamente la competencia, el material de apoyo que se encuentra en plataforma y ahí sí ya empieza la temática. ¿Qué sucede? Cuando nosotros queremos hablar directamente de proyecto de vida, no es solamente el hecho de decir a corto, mediano o largo plazo yo quiero ser X, quiero ser Y persona. Para nosotros poder decidir a futuro qué es lo que queremos hacer, es importante aprender a reconocernos directamente a nosotros mismos y conocer todos esos patrones de conducta que vamos aprendiendo a lo largo de los años, desde que somos unos niños hasta cuando ya estamos en esa etapa adulta, para poder saber qué es lo que nos sirve realmente y qué no en el ejercicio como tal de nuestras actividades y que nos lleven a poder cumplir ese proyecto de vida. Para ello, lo primero que nosotros debemos conocer son las esferas de conocimiento, tanto individual como general, que hacen parte de nuestro crecimiento, de nuestro conocimiento personal y que nos pueden ayudar a generar ese proyecto de vida. El primero de ellos es ese conocimiento a nivel individual. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros mismos no nos conocemos realmente, no sabemos expresar aquellas actitudes, comportamientos o habilidades que llegamos a tener
Y precisamente eso es lo que hace que las personas no logren identificarse plenamente con nosotros y se generen ciertos prejuicios o ciertas ideas falsas sobre nuestro comportamiento o nuestra forma de ser. Nosotros, para podernos reconocer, espera, que esto se me saltó. No, sí, vamos bien. Para nosotros podernos reconocer, debemos tener en cuenta 4 aspectos muy importantes a nivel biológico, mental, espiritual y emocional. Son los 4 pilares fundamentales para poder yo decir quién soy yo realmente. No solamente el identificarme, sino tener claro el conocimiento frente a todo lo que yo soy y poder generar una autoestima que me permita socializar con las demás personas y llegar a enfrentar tal vez de una manera asertiva aquellas acciones o opiniones frente a mis comportamientos que no son muy bien recibidas realmente. Aquí hay que tener en cuenta primero la parte biológica. Biológicamente somos hombres, somos mujeres. ¿Qué sucede? Esta parte biológica en algunas personas se ha visto algo diferente, algo modificada, porque a pesar de que se pueda ser hombre, ser mujer, algunas personas se identifican de una manera totalmente diferente, lo que encontramos con la comunidad LGTBIQ+. Entonces, ¿qué sucede? Identificar primero quién soy, si estoy en el cuerpo correcto, si me siento en el cuerpo equivocado, para asimismo encaminar ese proyecto de vida y poder darlo a entender a las demás personas de una manera muy asertiva para que se respeten mis opiniones, mis comportamientos y poder darle una culminación exitosa a ese proyecto que yo me estoy planteando. A nivel mental, nosotros vamos cambiando constantemente, así como cambiamos a nivel biológico, no solamente así somos hombre o mujer, sino que a medida de los años nuestro cuerpo, nuestra entidad física se va viendo alterada con los años, nuestra mente también. No es lo mismo el pensamiento que teníamos cuando teníamos 5 o 6 años al pensamiento que tuvimos en la adolescencia, al pensamiento que tenemos en la etapa adulta. Ese pensamiento, con el paso de los años, con el paso de la socialización y la propia experiencia, debe irse modificando y tiene que ir de acuerdo a esa edad biológica que tenemos. No es lo mismo y no es correcto, digámoslo socialmente correcto, una persona que, aunque ya siendo adulta, se comporte como un niño o se comporte como un adolescente. La parte biológica y la parte mental tienen que ir en un constante equilibrio para que asimismo haya una buena, ¿cómo decirlo? Para que haya un buen equilibrio y respuesta de la sociedad frente a cada uno de nuestros comportamientos. A nivel espiritual, todos necesitamos creer en algo, en un ser supremo, en una religión, en algo, porque el ser humano es un ser social por naturaleza y siempre tiende a estar dentro de una comunidad para poderse identificar. La parte espiritual ayuda muchísimo a eso y por eso existen muchísimas doctrinas religiosas que permiten precisamente eso, que la persona se siente identificada con ciertos roles, con ciertos patrones de comportamiento y haga parte directamente de esa comunidad. Y la parte emocional es el saber identificar mis emociones, saber en qué momento puedo estar eufórico, puedo estar alegre, a qué momentos debo como tal estar en un total silencio o respetar con mi comportamiento ciertas acciones. No es lo mismo que yo me esté riendo a carcajadas en el corredor de mi casa con mis amigos, con mi familia, a estarme riendo a carcajadas en un velorio. Socialmente es algo que no está bien visto y como tal ese comportamiento no debería ser. Entonces, si yo puedo llegar a identificar esos 4 aspectos en la etapa de la vida en la que yo estoy en el momento, esto me puede ayudar a mí a poder identificar de primera mano qué es lo que yo quiero a futuro dentro de ese ser individual, dentro de mi autoconocimiento y asimismo fortalecer esa autoestima que yo tengo. Aquí, este video es un comercial que hizo Coca-Cola en su momento, el cual ayuda mucho a identificar esa parte de los prejuicios. Prejuicios que muchas veces se generan, primero porque puede que estamos dando la idea equivocada frente a lo que somos, frente a esas habilidades y destrezas que tenemos, o dos, las personas se dejan llevar por esas ideas preconcebidas que tienen frente a ciertos estereotipos o frente a ciertos rasgos de cada una de las personas. Aquí en este video ellos hacen una investigación
buscan a una serie de personas para que identifiquen unas imágenes. En esas imágenes se van a ver unas personas y ellos hacen la tarea de precisamente hablar, demostrar o clasificar a esas personas frente a sus estándares como tal. Ellos hacen eso dentro de una cámara de Gesell. ¿Sabemos o alguna vez hemos escuchado qué es una cámara de Gesell? ¿No? ¿Ninguna? Listo, una cámara de Gesell son 2 cuartos, el cual está dividido como por una puerta corrediza, como por una pantalla, del cual desde una habitación se puede ver lo que hay en la otra, pero no se puede viceversa. Allí, mientras las personas están viendo la pantalla, mientras están haciendo sus observaciones, detrás de esta está la persona frente a la que pues han estado viendo las imágenes. Al finalizar, cada una de las personas habla acerca de lo que realmente son cada uno de ellos y pues demuestran si realmente lo que mencionaron frente a las imágenes es correcto o es una idea totalmente descabellada. Entonces, aquí con este video vamos a hacer exactamente lo mismo que ellos. A medida que van saliendo las imágenes, vamos a comentar lo que pensamos de cada uno de ellos. Pregunta, ¿el video se escucha? Sí, señora. Ok. Si lo vemos a él así de a primer vistazo, ¿qué es lo primero que pensamos de él? Es como un cantante o modelo. Cantante, Un rapero. modelo, un rapero, ¿qué otra cosa podría ser? Modelo. Rudo. Listo, ok, vamos a tenerlo en cuenta para el final. Ella, ¿qué haría? ¿A qué se dedica? Una profesora. Profesora, ok, ¿qué más puede ser? Es como una pensionada, ¿no? Puede ser una pensionada, sí. Conferencista. Puede ser una conferencista, ok. Con él, ¿qué pensamos? Rockero. Un rockero, como un harlista. Un jarlista podría ser, tiene pinta, podría ser. Tiene pinta de jarrista. De pronto algo que tenga que ver como con la tecnología, algo analista. Ok, vale. Ahora vamos a ver entonces, ya nos escuchamos a nosotros, ¿cierto? Frente a lo que pensamos. Ahora vamos a escuchar lo que pensaron las personas que estaban viendo esas imágenes. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa. Le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Ahora vamos a revisar en las mismas imágenes a lo que ellos realmente se dedican.
Soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues como la juventud. ¿Se esperaban esas profesiones, chicos? No, profe, la verdad No, que no, uno para a veces nada. con las apariencias se engaña. Exactamente, muchas veces esas apariencias engañan y muchísimos. Esa frase es perfecta para denominar como tal el video, ¿cierto? Porque creen que estas personas que estaban viendo las imágenes mencionaron lo que mencionaron realmente de cada persona. ¿Qué creen que influyó más? ¿Lo que realmente veían o por qué razón daban esas descripciones? Tal vez la Sí, apariencia profe, de por el la aspecto de persona. las personas. Okay. Tatiana, ¿tienes la mano alzada? Profe, al igual que los compañeros, yo creo que a veces viéndolo a uno físicamente, cómo está vestido, o la forma de hablar, o la forma de cómo yo me comunico con otra persona, de pronto piensan lo contrario a lo que uno realmente ha estudiado, o lo que realmente uno es. Exactamente. ¿Qué sucede? Para que nosotros reflejemos realmente aquello, pues para lo que nos hemos dedicado, para lo que realmente pues hemos estudiado y nos hemos esforzado muchísimo en realizar, tenemos que tener en cuenta esos 4 aspectos. Frente a ese prejuicio, porque realmente lo que acabamos de evidenciar es precisamente eso, un claro ejemplo de los prejuicios que pueden tener la sociedad frente a cada uno de nosotros precisamente por cómo nos vemos, por la apariencia física, y creo que a todos en algún momento nos ha llegado a pasar precisamente eso. Alguien nos ve en la calle y pues de pronto salimos en las peores fachas porque nos cogió la tarde, no nos alcanzamos a alistar bien, o precisamente es el día de descanso que tenemos y se nos dio por salir en pijama a la tienda y justo alguien importante nos vio y se llevó una mala impresión de nosotros. A todos yo creo que nos ha pasado que nos han generado un prejuicio por una mala imagen de un momento equivocado o un momento pues que no era el más óptimo en ese momento. Eso puede llegar a suceder, ¿cierto? Y puede que se aclare en su momento y ya, no pasó más allá que de ese acontecimiento que nos generó después ese chascarrillo y esa anécdota de poder contar con las demás personas. Pero en la gran mayoría de ocasiones lo que sucede es que nuestra imagen no está reflejando realmente lo que nosotros somos o lo que queremos realmente demostrar. Aquí nos mostraron en el video que, por ejemplo, nosotros decíamos, o una de las compañeras decía, el chico gordito, el de la barba, puede llegar a ser un informático, algo de redes y esto. Mentiras que el que terminó siendo informático fue el chico moreno, alto, delgado, que tenía pues un porte, un físico mucho más atlético, digámoslo de esa manera, que el chico gordito. Entonces, nuestra apariencia física tiene que ir muy ligada a eso que nosotros queremos representar. Si nosotros somos, por ejemplo, físico-culturistas, en caso tal, pues nuestra imagen, nuestra estética tiene que ir de la mano con ello. Si bien es cierto, hay un dicho que es muy cierto, la apariencia o la apariencia no habla como tal del profesional que la persona puede hacer, pero sí influye mucho en lo que las personas puedan decir, el cómo lo puedan llegar a interpretar. Anteriormente se hablaba muchísimo y se estigmatizaba muchísimo a las personas con tatuajes. ¿Por qué? Porque se creía anteriormente que aquellas personas que tenían tatuajes estaban de una vez directamente relacionadas con vandalismo, con drogas, con robos, entonces se tenía como cierta distancia. Hoy podemos ver que muchos profesionales, personas con estudios muy avanzados tienen tatuajes y no por ello se les va a valer, tienen una valía menor de lo que tiene una persona pues que tal vez no tenga esos mismos estudios o que tal vez tenga un comportamiento errado frente a la sociedad. Entonces, si nosotros nos conocemos en esos 4 aspectos y los sabemos identificar y demostrar ante las demás personas,
no se van a generar este tipo de prejuicios en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque podemos hablar que física y mentalmente estamos demostrando lo que realmente somos cada uno de nosotros. Y por eso pues es importante como tal tener ese reconocimiento a nivel individual. Cuando ya tenemos claro ese reconocimiento individual, como cuando sabemos expresarlo y podemos vestirnos y dar esa imagen acorde a lo que nosotros realmente somos, es importante reconocer esa segunda faceta que es el ser social, el cómo yo me voy a relacionar con las demás personas. Si ya tengo claros mis gustos, mis pensamientos, mi ideología, pues ya puedo saber a qué clase de personas me voy a dirigir, con quienes quiero entablar una relación, con quienes quiero ser cercanos y a qué tipo de personas tal vez no quiero tener muy cerca. Este ser social tiene que ver mucho con esa delimitación geográfica. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que nuestra familia es el principal núcleo de la sociedad. Ahí aprendemos todo lo que son principios, valores, todo lo que moralmente creemos correcto o incorrecto. Y cuando ya empezamos a avanzar socialmente, se va creciendo un poco más ese espacio geográfico donde podemos socializar. Primero es nuestra familia, luego el contexto más cercano es nuestro barrio, nuestros amigos de escuela, colegio y así a medida que vamos avanzando. Entonces, este ser social tiene esa delimitación geográfica y va de acuerdo también a esa edad en la que nos encontremos. Si apenas somos o estamos en la primera infancia, nuestro primer círculo social es nuestra familia. A medida que vamos avanzando, la escuela, luego el colegio, el barrio, la región en la que vivimos y así hasta que encontramos pues un contexto mucho más amplio a nivel social y las redes han ayudado también a que podamos conocer lugares sin necesidad de estar físicamente presentes en ellos. Entonces, esa parte social, hoy en día la tecnología nos los ha permitido ampliar de una manera muy significativa. Este ser social tiene unas reglas o unas normas de comportamiento. Si en casa tenemos reglas, a nivel social también existen. Pasa algo similar a lo que pasaba cuando les explicaba la competencia de ejercer derechos. OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, a nivel global, a nivel mundial, vigila que se cumplan los derechos fundamentales del trabajo. Aquí a nivel social las normas de comportamiento a nivel social sería el Estado el que impone las normas a través de la Constitución. A nivel geográfico, a nivel de cada una de las regiones en las que nosotros nos encontramos, el Código Civil o el Código de Policía es el que ayuda a regular el comportamiento de cada una de las personas. Y ya mucho más individualizado, pues a nivel familiar, las reglas que tenemos dentro de cada una de las casas. Entonces, teniendo en cuenta eso, estas normas de comportamiento rigen de acuerdo a donde nos encontremos, ¿cierto? Si es en casa, las reglas que tenemos en casa. Si es, por ejemplo, en el contexto laboral, recordemos que dentro de él también hay unas reglas que debemos cumplir y así en cualquier contexto. Por eso, aunque yo me reconozca y tenga una idea de mi vida, de lo que quiero ser, y físicamente de pronto puedo tener piercings, puedo tener tatuajes, puedo tener tal vez el cabello de color morado, porque pues de pronto así es que me gusta estar, debo tener en cuenta que esas normas de comportamiento hacen que yo me tenga que regir a ellas principalmente para poder tener una vida socialmente adaptable. Y pasa mucho, hay muchos choques dentro de ese reconocimiento individual frente a las exigencias, a las normas que tienen las empresas al momento de contratar. Si yo quiero que una empresa me contrate, debo entender que tengo que asumir las reglas de comportamiento que esa empresa me está brindando al momento de la vacante. Si yo tengo el cabello morado, tengo piercings, tengo tatuajes y demás, pero voy a entrar a trabajar en una empresa que requiere que me quite los piercings por seguridad al momento de ejecutar mi trabajo, que me dice que el cabello morado no está muy bien visto dentro de ese contexto laboral. Si yo acepto la vacante, estoy aceptando inmediatamente las normas de comportamiento que me exige como tal la empresa. Ahí no hay forma de distinción o de mención de que se me están vulnerando derechos porque soy yo misma quien me estoy adaptando a esas nuevas reglas. A medida que nosotros vamos creciendo y vamos entendiendo las reglas de comportamiento que hay a nivel social, vamos desplazando aquello que no nos sirve.
Puede que en nuestra adolescencia, al tener el cabello morado, tener piercing, tener tatuajes y un montón de cosas, puede que haya estado bien porque estamos desarrollando esa etapa de rebeldía. Ya cuando empezamos a ser personas adultas mucho más centradas y racionales, pues tenemos que irnos adaptando a ese tipo de situaciones. Aquí también dentro de esta parte del ser social, debemos tener en cuenta que cada región tiene una historia, tiene una cultura y nosotros principalmente nos acogemos a esa cultura. A medida que vamos creciendo, vamos revisando si esa cultura o todos los aspectos de esa cultura todavía me siguen siendo funcionales o si puedo ir tomando aspectos de otras culturas que para mí pueden ser funcionales y pueden ayudar a crear mi propio proyecto de vida. Estas historias tienen una tradición que se pueden ir dando de generación en generación, como pueden estar en constante cambio. ¿Por qué pueden estar en constante cambio? Porque así como yo puedo ir creciendo físicamente, también lo estoy haciendo mentalmente, y lo que antes me fascinaba, lo que antes me generaba mucho interés y mucho placer, puede que hoy simplemente sea un recuerdo y tenga otros intereses. Por eso también los proyectos de vida tienden a darse a corto, mediano y largo plazo, porque puede que lo que hoy me interese dentro de 5 años ya no sea tan importante para mí y tenga un interés diferente y viva situaciones totalmente diferentes. Entonces, por eso, dentro de esa parte del ser social, hay que tener en cuenta esos gustos, esas características y las normas de comportamiento que rigen dentro de la región en la que yo me encuentro, para así mismo saber y poder reconocer qué me puede servir actualmente y qué ya no me puede servir dentro de un tiempo específico, dentro de unos 3-5 años. Si nosotros tenemos claro esa parte individual y la parte social, es mucho más fácil tener en cuenta la parte cultural. ¿Por qué? Porque la parte cultural es lo que me hace tener una identidad propia. No solamente el reconocerme parte de una región geográfica, sino esos comportamientos y actitudes, los pequeños detalles que hacen que se note que soy directamente de una región o que estoy apropiándome de aspectos culturales de otras regiones. Ejemplo claro, las personas que tienen el acento muy marcado son personas que han desarrollado toda su vida dentro de su región, o son personas que al momento de conocer otras culturas no les ha parecido o no ha sido importante para ellos apropiarse de esos rasgos, sino mantienen como tal su historia, su tradición y su cultura muy arraigada en su personalidad. Hoy en día, por ejemplo, podemos encontrar en Bogotá personas de diferentes regiones. Algunas todavía siguen manteniendo su acento marcado de la región a la que pertenecen, como hay otras que ya no se nota como tal ese acento marcado. ¿Por qué? Porque su cultura ha ido cambiando. Se ha ido generando un cambio. ¿Por qué? Por la sociedad en la que ya se encuentra, el estilo de vida que está llevando actualmente. Esos espacios sociales, geográficos y económicos en los que se encuentra ya son muy diferentes a los que tuvo en un tiempo anterior, y su mente y su edad también van evolucionando a medida que va cambiando también ese aspecto cultural. Dentro de este aspecto también se va a transmitir de generación en generación, o puede que la modifiquemos totalmente. Anteriormente, por allá en la época de las cavernas, a la mujer se le decía que solamente podía ser dedicada a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. A la mujer no se le daba oportunidad de decidir, de opinar, de hacer una actividad diferente que no fuese la del hogar, porque se pensaba que era para lo único que la mujer existía. También se pensaba que los niños no podían llorar, los niños no podían jugar con muñecas, porque les iba a cambiar sus patrones de conducta o de comportamiento, que las niñas solamente se vestían de rosado, que los niños solamente se vestían de azul. Hoy en día ese tipo de pensamientos, esos tipos de comportamiento han ido cambiando, precisamente porque la persona que va desarrollándose a través del tiempo dice: esto ya no me sirve, esto lo voy dejando atrás y voy adaptando cosas de ese nuevo contexto, de esa nueva cultura que me permite a mí avanzar como persona y mejorar mi calidad de vida. Entonces, por eso la podemos transmitir de generación en generación, o podemos hacerla multicultural, adaptar cosas de ese pasado que sí me sirven y tomar unas nuevas de mi presente para poder seguir construyendo mi futuro. Hasta aquí vamos claros, chicos. ¿Hay alguna pregunta tal vez?
Profe, muy claro hasta el momento. Y Listo. profe, hasta el momento muy claro. Listo, entonces cuando nosotros, bueno, se supone que con eso ustedes ya tendrían que desarrollar el proyecto de vida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El proyecto de vida no solamente se construye con ese autoconocimiento a nivel individual, autoconocimiento social de cómo yo me relaciono con los demás o cómo yo puedo adaptarme a las diferentes culturas de los diferentes contextos en los que yo me encuentro. También es importante tener en cuenta esos diagramas de relación del individuo, el cómo realmente yo puedo apropiarme o puedo desempeñarme de una manera adecuada en cada uno de esos contextos. Aquí lo llaman diagrama de sistemas, cada sistema frente a la interacción que puede tener la persona, yo lo denomino por lo general contextos en los que nos podemos encontrar o en los que podemos llegar a desarrollar nuestra propia vida, nuestra personalidad y por ende ese proyecto de vida. ¿Qué sucede? Aparte de ese primer conocimiento individual que les acabo de explicar, es importante tener en cuenta también la familia de donde venimos. Eso genera como ese pilar fundamental para poder crear mi desarrollo psicológico y social, para poder saber cómo yo voy a enfrentar el mundo, cómo me voy a desarrollar mediante la socialización, mediante la comunicación con las demás personas, y asimismo poder hacerme una idea de cómo voy a desarrollar mi vida diferente a cómo quiero llegar a trabajar. Aquí nos dice que la familia es la organización social más general, es decir, el núcleo de toda sociedad siempre va a ser la familia. ¿Por qué es la más importante? Porque ahí es donde nacen todas las bases de nuestros comportamientos, no solamente cuando niños, adolescentes, sino también como adultos. Los niños son esponjitas que todo absorben. Papá, mamá o las personas con las que conviva el menor van a ser esos referentes frente a lo que el menor quiere o no quiere ser a futuro. Entonces, por eso es muy importante el desarrollo de las familias. Y hoy en día tenemos muchísimos tipos de familia. Anteriormente solamente conocíamos la familia nuclear, hoy en día se denomina familia biparental, donde solamente está mamá, papá, el hijo o los hermanos. Ese era como el tipo de familia principal, la más reconocida, y también estaban las familias extensas. Estas familias extensas, me devuelvo por acá, estos de acá, las familias extensas eran donde no solamente vive papá, mamá con los hijos, sino también están los primos, los tíos, los abuelos, está hasta el loro en la casa. Entonces eran los dos principales tipos de familia existentes y eran los únicos bajo los cuales las personas podían establecer como tal esos patrones de conducta que les ayudarían a desarrollar su personalidad a lo largo de su vida. Entonces, está la familia biparental o familia nuclear, donde está papá, mamá e hijos. También están las familias reconstruidas. Esas familias reconstruidas, como su nombre lo indican, vienen de familias anteriores que no funcionaron. Es decir, mamá viene con su hija, papá viene con su hijo y generamos una nueva unión, un nuevo hogar, donde están los tuyos, los míos y los nuestros, prácticamente. Ahí se reconstruye un sistema familiar y se empieza como tal un nuevo núcleo familiar. Las familias adoptivas, como su nombre nos lo está indicando, están adoptando personas que vienen de contextos, de diferentes contextos, ya sean menores de edad o personas adultas. Se integran al contexto que ya existía y como tal generan una nueva dinámica familiar. Las familias de acogida tienen cierta similitud con la familia adoptiva, pero estas es por un tiempo específico. Aquí en las familias de acogida adoptan hasta cierto punto, hasta cierto tiempo, a personas que vienen de afuera, ya sean niños, ya sean adultos, pero solamente por un tiempo específico. Un ejemplo claro son los cupos universitarios. ¿Ustedes saben, conocen o han escuchado alguna vez sobre los cupos universitarios? ¿Saben qué son? Creo que no, ¿cierto? Los cupos universitarios son habitaciones amobladas que la mayoría de las personas que tienen habitaciones desocupadas en casa arriendan a universitarios, a personas que trabajan y como tal requieren un espacio por cierto tiempo.
¿Qué sucede? Cuando estas personas llegan a estas viviendas a arrendar esas habitaciones, no solamente entran a ocupar un espacio físico, sino también entran a ser parte de esa dinámica familiar. ¿Por qué? Porque estas personas empiezan a adoptar las costumbres, las que inclusive llegan hasta las mismas creencias de las personas que viven allí dentro de ese tiempo específico. Ejemplo, para los universitarios, entonces, durante lo que dura el semestre, el universitario va a convivir con esa familia. Entonces, hay una regla, se puede llegar a la casa hasta cierta hora, se tienen ciertos horarios para la alimentación y hay ciertos horarios o ciertos días en que la persona puede utilizar la lavadora, de pronto la nevera o elementos de la casa. Se adapta a las normas que ya existen dentro de ese núcleo familiar. Se terminó el semestre, el chico volvió a su hogar de origen, pero cuando vuelve a iniciar el siguiente semestre, otra vez la familia vuelve y acoge a ese estudiante. Entonces, por eso se llaman familias de acogida, porque personas de afuera ingresan a ese contexto familiar durante cierto tiempo, adaptando como tal esas costumbres que existen ya dentro de ese contexto familiar. Las familias monoparentales es donde solamente está papá o solamente está mamá con los hijos o el hijo solamente. Y pues como ya les había explicado, las familias extensas. ¿Qué sucede o por qué es importante reconocer de qué tipo de familia venimos? Porque se creía anteriormente que dependiendo del tipo de familia al que nosotros pertenecemos, asimismo, se puede desarrollar de una manera mucho más fácil, mucho más amplia la comunicación, ese desarrollo social del menor, o puede ser de pronto más complejo. ¿Qué puede suceder? Aquí la diferencia entre el monoparental al extenso es que este niño o esta niña que vive con la mamá, van a ser niños de pronto un poco más retraídos socialmente, porque no tienen el tiempo suficiente de interacción con esa persona que genera autoridad en casa, que es la mamá. A la mamá le toca hacer el papel de autoridad y de permisividad a la vez. Cuando hay papá y mamá, cada uno se define un rol. Siempre hay una persona que es más permisiva y la otra que es mucho más autoritaria. Aquí a la mamá le toca asumir los dos roles. ¿Qué sucede? Por asumir los dos roles, la mamá puede llegar a desarrollar menos interacción social con los hijos, también porque puede estar trabajando precisamente pues para poderle brindar las necesidades básicas a sus menores, y puede que por esa misma razón los arroje a corta edad a su segundo contexto, que es la parte social, ya sea el jardín, la escuela, y empiezan un momento de interacción con otros niños, con otros adultos, sin haber tenido la preparación previa. Muy diferente a lo que solía suceder con las familias extensas. En familias extensas, el niño y la niña crecen sabiendo o teniendo la posibilidad de tener una comunicación mucho más amplia y más fluida con personas de mayor edad que ella, sin tener autoridad o permisividad frente a las reglas que se imponen dentro del hogar. Mamá y papá son autoritarios y permisivos, pero las demás personas que están en el contexto no tienen ese mismo rol que juega mamá y papá. Por ende, la interacción con ellos puede ser mucho más fluida y mucho más fácil. Adicional, al momento en que los niños están conviviendo con primos, con otras personas de su misma edad, empiezan a tener un nivel de interacción y de socialización mucho más fácil, mucho más fluido, lo que permite que al momento de ingresar al jardín o la escuela no tengan temor al momento de establecer una interacción con una persona nueva, ya sea pares, es decir, de su misma edad, o personas que sean de su mayor edad. Aquí, en teoría, se supondría que tenían mayor ventaja los que vienen de familias extensas a los que vienen de familias monoparentales. ¿Qué sucede o cuál es la gran variación? El papel que desempeñan los padres en la crianza de los niños. Puede que aquí solamente sea mamá estableciendo las pautas de crianza para sus dos hijos, pero si mamá dedica el tiempo para establecer una interacción adecuada con sus hijos, los ayuda a tener una interacción cercana, aunque no vivan con ellos, con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos, está desarrollando el mismo nivel de interacción que pueden tener las de las familias extensas. Entonces, influye sí mucho el tipo de familia, pero también influye mucho más el tipo de crianza que se está generando dentro de ese tipo de familia. Eso es lo que va a hacer que sea mucho más fácil, mucho más fluida la comunicación en los siguientes contextos, o que ese niño
sea una persona demasiado tímida, demasiado retraída y que sea mucho más propensa a ser víctima de bullying por otras personas que sean un poco más avivaces, digámoslo de esa manera, dentro de los contextos de socialización. Entonces, familia, principal aspecto para que tengamos en cuenta al momento de poder desarrollar una interacción con las demás personas y poder asimismo ir estableciendo ese patrón de proyecto de vida que queremos desarrollar. Dentro del segundo contexto, que es el contexto social, ya hablemos de barrio, región donde vivamos, escuela, colegio, universidad, donde nos encontremos dependiendo de la etapa de nuestra vida, debemos reconocer que en ese contexto también hay unas normas sociales. Si en casa hay normas, en la sociedad también existen esas normas. Y esas normas tienen que ver con los valores. Ahí vamos a enfrentar los valores que aprendí en casa frente a los valores que encuentro en la calle. Por eso ha sucedido también muchas ocasiones que aunque en casa se pudo haber criado a la persona de una manera muy autoritaria, en el momento en que tiene la libertad de elegir, empieza a elegir patrones de comportamiento que le son mucho más liberales y olvida completamente esos patrones que aprendió en casa. Costumbres, rituales o tradiciones que se encuentran dentro de la región también están asociadas como tal a estas normas sociales y como tal ayudan a mantener esa tradición oral y cultural de cada sociedad. En estas normas es importante tener en cuenta los siguientes beneficios. Primero, que ayudan a establecer una función de regulación del comportamiento. ¿Por qué? Porque al reconocer que hay normas sociales frente a lo que es correcto e incorrecto, ayuda a que si yo sé que no es correcto tirar basura en la calle, pues no lo voy a realizar. No me van a sancionar por ello, pero sé intrínsecamente que es algo que yo no debo realizar. Ayudan a mantener el orden social. Si todos sabemos cómo nos debemos comportar, pues eso va a hacer que yo respete los derechos de la otra persona. Recordemos que mis derechos terminan en el momento que empiezan los derechos de esa otra persona. Otorgan cohesión a la sociedad. Esto ayuda muchísimo a que, si bien es cierto, se mantenga un orden social, pues ayudan a que esa sociedad sea cada vez más unida. Esto se puede observar muchísimo en esos barrios donde ya llevan muchísimo tiempo viviendo las mismas familias, donde todos se conocen con todos. Entonces, ¿qué sucede? Donde saben que Pedrito, el señor, el anciano de la esquina, ya solamente vive con su esposa porque sus hijos no están en casa y la esposa mantiene enferma. Entonces, si Pepito no salió en todo el día, la vecina del frente ya se preocupa porque sabe que Pepito sale todos los días a barrer. Ahí ya hay una preocupación por otra persona y se preocupan por mantenerse y ayudarse entre sí. Eso hace que haya una cohesión dentro de esa sociedad, dentro de ese contexto social. Ayudan a conseguir el autocontrol individual. Puede que yo sea muy temperamental, de pronto que no sepa expresar muy bien mis emociones, pero sé en qué momento llegar a expresarlos y en qué momento guardármelos solamente para mí, porque hay comportamientos sociales que me indican es mejor no llegar a alterarme frente a X situación porque me puede hacer generar una conducta que socialmente no sea de la más adecuada. Ejemplo claro y que debería ser una regla general para todos: si yo salgo a bailar, a tomar en una discoteca, yo misma debo saber hasta qué punto voy a tomar. Y más si, por ejemplo, voy a manejar, pues sé que si voy a bailar no debo tomar porque el alcohol puede hacer que pierda la noción de cuánta velocidad llevo y termine estrellando. Si no voy a manejar, debo saber que necesito regresar, tener conciencia para poder regresar a mi casa y pues no voy a tomar hasta perder precisamente esa conciencia. Entonces, ese tipo de normas sociales ayudan precisamente a eso, a controlarme individualmente, saber hasta qué punto puedo realizar ciertas acciones y hasta qué punto pues debo llegar a controlarme. Y por último, estas normas pues ayudan precisamente a que funcione la sociedad, a que sean lugares sanos, sean lugares que permitan esa cohesión y que permitan el libre desarrollo de la personalidad de cada uno. Bueno, la sociedad como tal tiene una serie de normas. Estas normas existen precisamente pues para que todo marche digámoslo sobre ruedas, para que pues no se vulneren los derechos de absolutamente nadie.
Estas normas están para cuidar lo que es el desarrollo social de cada uno de nosotros, el desarrollo cultural y político de la sociedad. Si nosotros tenemos en cuenta estas normas, pues vamos a hacer una sociedad con un contexto que no hay problemas, que todos se llevan bien, de que realmente se pueden satisfacer todas las necesidades básicas, pero pues si nos vamos a la realidad, muy pocos se cumplen porque hay personas que van en contra de las normas que se establecen socialmente hablando. Existen normas sociales. Dentro de estas normas podemos hablar que el desconocimiento de ellas no indica que no podamos vivir socialmente, que no podamos tener una interacción con otras personas, pero sí son importantes para no llegar de pronto a pasar límites que no debemos pasar. Ejemplo claro, en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado hablar del Manual de Urbanidad de Carreño. ¿Saben qué documento es ese? No, señor. ¿Ninguno? Sí, señora. Cuéntanos qué sabes del Manual de Urbanidad. Es como nos debemos comportar un evento o ante alguna organización, digamos, pues ahí nos dice pues, cómo debemos comportarnos en la mesa, cómo debemos pues expresarnos ante las demás personas. Exactamente, este manual de urbanidad es precisamente eso, un manual, un paso a paso de las acciones que debemos seguir socialmente hablando para ser educados frente a las demás personas y poder tener una buena interacción social. Sin que yo conozca ese manual de urbanidad, tengo claro que yo no puedo estar en una mesa con más personas comiendo y hablando a la vez. ¿Por qué? Porque el que las demás personas me vean cómo estoy masticando la comida, pues es un comportamiento que no es muy agradable y socialmente no es aceptable. ¿Qué sucede? Que sin yo conocer ese manual, sé que ese tipo de acciones no las puedo realizar porque se ve algo maluco, es algo incómodo y pues me hace quedar mal a mí. Entonces, como tal, esas reglas existen, pero aunque yo no las conozca, el nivel de interacción que ya he tenido con las personas y la experiencia previa me dice qué puedo hacer frente a las demás personas y qué cosas no puedo hacer. Por ejemplo, eso de que me esté hurgando la nariz en público o tal vez que estoy en una reunión de pronto con compañeros de trabajo y estoy descalza o me estoy rascando el pie, son tipos de comportamiento que para estar en mi casa están bien, no generan ningún problema, pero dentro de ese contexto laboral no es muy bien visto ese comportamiento. Entonces, estas normas o estas reglas sociales implican de que hay ciertos comportamientos que puedo realizar de manera individual o de manera aislada y otros que socialmente de manera grupal pues no están bien vistos. Entonces, no son imprescindibles para la convivencia, pero sí es importante que los tengamos en cuenta. Las siguientes normas o las siguientes reglas son esas reglas morales. Estas son las que surgen directamente del contexto familiar. En casa es donde se le enseña al niño lo que es moralmente correcto y lo que no es moralmente correcto. Aquí el castigo es autoimpuesto. ¿Qué sucede? Si en la escuela le robamos el lapicito a Juanito, llegamos a la casa y mamá se dio cuenta que nos robamos el lápiz, mamá nos va a decir que eso no está bien hecho, que está incorrecto y que tengo que ir a entregarle el lápiz a Juanito porque robar no es bueno. Y como tal, mamá me genera un castigo por haber hecho eso. ¿Qué sucede? La próxima vez que yo lo piense hacer, voy a recordar ese momento en el que mamá me castigó, digo, no, yo ya no lo voy a hacer porque ya sé que va a venir un castigo y pues yo no quiero ese castigo. Aquí las reglas son autoimpuestas por eso. Entonces, a medida que vamos creciendo, sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto y pensamos en la posible consecuencia que va a tener ese comportamiento incorrecto. Las reglas o las normas religiosas vienen precisamente de esa doctrina, de lo que hablábamos en ese reconocimiento individual de esa esfera espiritual. Para que nosotros tengamos ese reconocimiento de esa esfera espiritual, pues es importante ser parte de una doctrina religiosa. Todos creemos en algo o puede que hayan personas que sean escépticas y no crean en nada. También hay una comunidad de esas personas que no creen en nada.
y todos necesitamos hacer parte de una comunidad para sentirnos parte precisamente de algo. Entonces, dentro de esta comunidad religiosa, dentro de esas normas religiosas, las reglas vienen directamente de una doctrina. La mayoría de las doctrinas religiosas nos dicen que ciertos comportamientos son moralmente aceptables o ciertos comportamientos son moralmente no aceptables. Y cada religión tiene un mecanismo de sanción diferente para cada uno de estos comportamientos. Si hablamos, por ejemplo, de la doctrina del catolicismo, cuando la persona siente que ha cometido un pecado, va y confiesa ese pecado frente al cura de su parroquia. El cura de su parroquia le va a decir, moralmente ese comportamiento no es un pecado o moralmente ese comportamiento sí es un pecado. Y la sanción o el castigo para que usted pueda expiar ese pecado es X o Y actividad que usted debe realizar. Entonces aquí el mecanismo interno de sanción depende directamente de la doctrina que se esté profesando. Y como tal, las reglas o las normas jurídicas, que eran las que yo les decía que son muy similares a lo que hablábamos en la competencia de ejercer derechos, aquí es a nivel global. ¿Qué sucede? Las normas jurídicas en este momento para nosotros aplicarían las normas gubernamentales a nivel nacional. A nivel nacional sabemos que tenemos una constitución que nos dice qué comportamientos son socialmente aceptables y qué comportamientos no. En el momento en que fallamos en alguno de esos comportamientos, tenemos una sanción que es directamente impuesta por el Estado, es decir, las leyes nos obligan como tal a cumplir una sanción y nos dice que cada comportamiento que está dentro de la Constitución es de cumplimiento obligatorio. Es decir, aquí no hay excepciones que porque de pronto alguien cometió un robo, es que lo que pasa es que no tenía para comer, pero robó. El hecho de robar hace que como tal ya tenga un castigo directo porque va en contra de la Constitución. Así lo que lo haya llevado a robar haya sido que no tenía para alimentarse, está haciendo un comportamiento o una conducta contra la sociedad y pues por ende debe tener un castigo, una sanción. Entonces estas normas jurídicas son de cumplimiento obligatorio. Aquí no hay forma como decir no se van a sancionar. Entonces, si nosotros tenemos claro ese reconocimiento individual, sabemos lo que aprendemos en casa y sabemos lo que nos vamos a encontrar a nivel social, tanto de reglas como deberes, debemos tener en cuenta que comportarnos como seres sociales implica reconocer que detrás de nosotros hay un niño, hay una niña que está aprendiendo a desarrollar su comportamiento, que todo lo que aprenda en casa es lo que va a repetir a lo largo de su vida hasta el momento que encuentre patrones de conducta más adaptativos y diga, esto sí lo quiero para mi vida, esto no lo quiero para mi vida. No todas las personas hacen ese ejercicio de decir, yo crecí con esto, pero ya eso no me funciona y quiero adaptar esto otro, porque muchas personas le temen al cambio, a lo nuevo, y siguen con esos patrones de conducta que aprendieron desde casa. Algo así como lo que vamos a ver en este video. Ay, perdón. ¿Qué te pasa?
video dice, los niños lo ven, los niños lo hacen. Realmente cuando nosotros estamos dentro de ese primer contexto, que es el contexto familiar, nosotros aprendemos muchísimos patrones de conducta. Aprendemos tanto lo bueno como lo malo que encontramos en el hogar. Lastimosamente, muchas personas no aprendieron a socializar, a expresar sus emociones desde muy pequeños y terminaron desarrollando esos mismos patrones de comportamiento. Es decir, si mi papá era abusivo, gritaba, violentaba, daba golpes, pues yo como no aprendí a desarrollar mi personalidad más allá de eso que vi, termino repitiendo esos mismos patrones de conducta con la familia que yo mismo voy a formar. Pero si a pesar de que yo crecí con ello, viendo a mi papá golpear a mi mamá, a mis hermanos, golpearme a mí, en el momento que yo crezco y empiezo a conocer diferentes contextos, a ver que ese no es el único patrón de comportamiento que existe, que hay personas que hablan sus problemas, hay personas que los dialogan y los arreglan hablando, yo soy quien tiene que decir, este nuevo comportamiento es el que yo quiero en mi vida y voy desechando lo que ya no me sirve, lo que yo aprendí en mi casa y que definitivamente no es funcional. Entonces, dependiendo de ese desarrollo psicológico y social que yo pueda llegar a desarrollar a lo largo de los años, es que puedo empezar a cambiar esos patrones de comportamiento. Anteriormente, por ese temor, por ese miedo a lo nuevo, era que veíamos ese mismo patrón de conducta en todos los hogares. A mi abuela la golpeaba a mi abuelo, entonces mi mamá creció viendo eso y mi mamá permitía también que mi papá la golpeara, porque para ella eso era lo socialmente aceptable. Ella no se podía separar, ella no podía dejar a mi papá y salir a hacer su propia vida, porque es que socialmente no fue lo que aprendió. Entonces, si socialmente yo aprendo de que no debo permitir que me estén golpeando, no debo permitir que me estén maltratando, soy libre de escoger apartar de esa persona de mi camino y poder generar un futuro con una familia que me brinde un estado mucho más adaptativo, mucho más estable, pero si siento ese miedo y siento que no es posible, pues la persona no va a salir de ese punto. Por eso, para que nosotros podamos ser seres sociales dentro de esos contextos, que tengamos una armonía entre lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos, es importante tener en cuenta el cómo nos desarrollamos en cada uno de los contextos. Si nosotros tenemos claro eso, podemos establecer qué tipo de proyecto de vida queremos desarrollar, quién quiero ser yo a lo largo de mi vida. Empezando, si es por el entorno familiar, debemos tener en cuenta que para bien o para mal, el estrato socioeconómico, el nivel económico de la familia influye muchísimo en lo que yo quiero ser más adelante. Si mi familia viene en unas condiciones económicas bastante precarias, en las cuales no hay un nivel de educación tanto profesional como cultural en mis papás y en mi mamá, pues sencillamente yo voy a crecer con unas expectativas de vida muy bajas, en las cuales no me voy a querer capacitar, no me voy a querer superar, porque es algo totalmente desconocido para mí, para mi familia, y pienso que tener simplemente lo básico es solamente el estilo de vida al que yo puedo llegar a aspirar en lo largo de mi vida. Entonces, dependiendo de ese contexto socioeconómico, dependiendo de ese nivel de educación de los padres, es que el niño puede llegar a establecerse metas que para él realmente sean alcanzables. A nivel de escuela, a nivel de ese segundo contexto al que nos podemos enfrentar, es importante tener en cuenta ese nivel de interacción. De si en casa aprendí a cómo relacionarme con las demás personas, pues puedo aprender de ese otro contexto, no solamente a nivel de educación, de cultura, sino también de cómo hablar, de cómo expresarme y cómo mostrar mis sentimientos y emociones a las demás personas. A nivel de sociedad, ya no solamente la parte educativa, sino a nivel de barrio, a nivel de región, a nivel de todo el contexto como tal, hace que como tal eso permita crecer, no solamente físicamente hablando, sino crecer a nivel mental y emocional. Si yo veo que existen otras culturas mucho más enriquecedoras, comportamientos que para mí son mucho más adaptativos, voy a empezar a creer que tengo posibilidades de desarrollarme mucho más a lo que solamente tenía y solamente aprendí dentro del contexto familiar. Entonces, hoy en día, gracias a las redes, podemos conocer que hay lugares en los que todavía se vive en la era arcaica, donde solamente papá
es el que tiene derecho a opinar y mamá y los hijos solamente a obedecer. Y en otros lugares donde realmente pues, se puede establecer o se pueden evidenciar pautas de crianza equilibradas, donde todos tienen opinión, donde todos toman en conjunto las decisiones y hacen de que esos menores de edad puedan establecerse y proyectarse a futuro frente a situaciones que tal vez papá y mamá no pudieron vivir. Por último, pero no menos importante, está el entorno social de una empresa. Lo que yo les mencionaba dentro de la competencia de ejercer derechos. El clima laboral de una empresa influye muchísimo en el desarrollo personal y profesional de una persona. ¿Qué pasa si una persona está en el cargo que deseaba como tal, desarrolla su conocimiento y su experiencia dentro de ese tema para el que está trabajando, le pagan bien, tiene buenos horarios y le permite crecer profesionalmente, es una persona que siempre va a tener una buena disposición dentro de los otros contextos, en contexto social, en contexto familiar, y como tal ayuda y fortalece como tal ese proyecto, ese panorama que tiene ese menor, ese niño, para crear su propio proyecto de vida. Mientras que aquella persona que trabaja en lo que puede, en lo que le salió, porque pues dentro de lo que estudió no consiguió un trabajo estable, le pagan muy poco, no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas, pues es una persona que va a vivir retraída, con odio, con resentimiento social, y pues si tras eso tiene un mal clima laboral, viene estresado, viene con toda esa carga negativa, y como no la puede desarrollar dentro de ese mismo contexto porque no tiene ese nivel jerárquico que le permita desahogar toda esa energía, toda esa negatividad, pues va y lleva esa frustración, la lleva a su hogar. Por lo general, cuando suceden ese tipo de cosas, solamente una de las dos personas, o ya sea papá o mamá, son los que tienen la carga económica de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Llega papá furioso, cansado, estresado, se desquita con mamá. Mamá, por no poderse desquitar directamente con el proveedor de la casa, se desquita con el hijo. El hijo se desquita ya sea con el hermano o tal vez con las mascotas. Y ahí se empieza a encontrar ese círculo vicioso de la violencia, donde siempre el que tiene un poco más de poder se va a desquitar con el que tiene menos poder. Y así empieza como tal a afectarse en los demás contextos. Por eso está dentro de esta información pues el entorno social de cada empresa. Y esto hace pues que haya mayores posibilidades o menos posibilidades dentro de la familia. ¿Qué sucede? Cuando un papá se siente frustrado, siente que no ha alcanzado sus metas en la vida, en la mayoría de las ocasiones cuando se presenta ese clima laboral negativo, el papá desplaza esa frustración en su hijo. ¿Para qué va a estudiar si estudiar no sirve para nada? ¿Para qué va a estudiar si, míreme a mí, que termine haciendo algo totalmente diferente a lo que estudié? Empieza a opacar, a dañar ese sueño que tiene el menor de edad de desarrollar su propio proyecto de vida. Entonces, importa muchísimo el entorno social de una empresa y el cómo nos desarrollamos profesionalmente para poder afianzar no solo nuestro proyecto de vida, sino también el de nuestra familia, de esos niños que vienen detrás de nosotros. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta para el momento en que nosotros vamos a desarrollar ese proyecto de vida. ¿De dónde surge? Primero, el reconocimiento individual de quién soy, qué habilidades tengo, porque también es cierto, yo no puedo soñar con ser astronauta cuando a mí no se me dan bien los números, cuando no estoy en el lugar indicado y no tengo los recursos económicos para poder llegar a estudiar lo que se requiere para ser astronauta. Entonces tengo que tener en cuenta primero ese reconocimiento interno de cuáles son esas habilidades que yo tengo, con qué destrezas cuento para poder desarrollarlas y poder establecer ese proyecto de vida que va a permitir que yo tenga una vida agradable. Hasta acá vamos claros, ¿cierto, chicos? ¿O hay preguntas? Muy claro, profesor. Listo. Todo Vamos claro, a profesor. revisar la guía para mirar efectivamente cómo nos pide la guía desarrollar las dos actividades, tanto el video como el diagrama de sistemas. Entonces vamos a volver a ingresar por acá, porque me sacó la plataforma.
Listo, entonces vamos a mirar la guía número 7. Ay, perdón. Bueno, aquí las actividades de proyecto de vida. Vamos a ver dónde están. Sí, proyecto formativo, no. Vamos a ver dónde quedó. Estos derechos fundamentales. Infografía, no. Por Estado Social Derecho, por acá. Listo. A partir de la página 25, ustedes van a empezar a encontrar lo que habla acerca del diseño del proyecto de vida. ¿Qué sucede? Aquí nos dice que hay que hacer como tal un video de ese proyecto de vida. Vamos a ver acá. Presentación proyecto de vida, vamos a ponerle por acá. Nos dice que hay que hacer como tal un video de máximo 6 minutos de duración en el cual expliquemos nuestro propio proyecto de vida, ya sea a corto, mediano o largo plazo, teniendo en cuenta que lo que hablamos acerca del conocimiento individual, ese conocimiento social y ese conocimiento cultural que yo debo tener para poder plantearme ese proyecto de vida. Pero, ¿qué sucede? Más abajo nos dice que hay un diagrama de sistemas que también tiene que ver como tal con esos 3 parámetros o esos 3 aspectos que hablamos de la presentación de proyecto de vida, y dentro de la misma evidencia hay como tal un anexo. Vamos a mirar por acá, vamos a abrir acá el anexo, vamos a darle clic acá, y el anexo nos va a presentar como tal esos contextos bajo los cuales nosotros interactuamos con las demás personas. ¿Qué sucede? Esos contextos aquí los muestra como diagramas, como circulitos, y es lo que nos va a permitir, digámoslo, realizar el borrador de ese proyecto de vida, de ese video que tenemos que realizar. Entonces, este es el anexo que viene dentro de la segunda evidencia, que es el diagrama. Aquí nos dice que debemos tener en cuenta 4 circunferencias, aquí lo mencionan como circunferencias, yo lo he hablado en toda la clase como contextos. Aquí la parte individual, la parte familiar, el tercer contexto la parte social y el último el contexto laboral o ese contexto más amplio a nivel regional. Nos dice que hay que tener los 4 en cuenta para poder desarrollar este circulito, respondiendo a esas preguntas que vienen acá. Este circulito son el diagrama de relaciones, de cómo yo me relaciono con cada entorno. Entonces, esto es lo que ustedes van a desarrollar en la segunda evidencia, ese diagrama. En este más pequeñito dice las motivaciones, valores y principios. Aquí ustedes van a tener en cuenta el tiempo de ejecución, si es a corto, mediano o largo plazo. Cómo yo me veo en mi proyecto de vida, ejemplo, dentro de 5 años a nivel individual. Mis motivaciones van a seguir siendo las mismas, van a cambiar mis valores y mis principios. Dentro de 5 años, ¿cómo me veo en ese aspecto? Si ya los he modificado, si creo que los que tengo actualmente no son correctos o no son muy viables, los he modificado dentro de 5 años o si considero que van a seguir siendo los mismos. A nivel familiar, dentro de 5 años, ¿cómo me veo? Si actualmente soy una persona que vivo sola, que soy soltera, dentro de 5 años ya me veo habiendo conformado una familia, habiendo estado casada al menos con un hijo, o me sigo viendo soltera. O tal vez dejé de vivir sola y estoy viviendo con un familiar que ya tiene como tal su familia establecida, es decir, en un núcleo familiar extenso. ¿Cómo yo me veo a nivel de familia dentro de esos 5 años? En el siguiente contexto nos muestra colegio, que es como el contexto siguiente, como la parte social. Compañeros, acá nos habla de televisión, lo podemos tomar como esos hobbies, los gustos que tenemos. Y vecindario, pues el nivel de relación de amistades que tenemos con las personas que nos rodean. Entonces, por ejemplo, acá en este contexto, dentro de 5 años, me veo tal vez estudiando, terminando una carrera, estudiando una especialización o tal vez haciendo un curso complementario de algo que me llama la atención o definitivamente ya no me veo estudiando.
si tengo una buena relación tal vez con personas cercanas que sean mis amigos y mis amigos actualmente van a seguir siendo los mismos dentro de 5 años, o si de pronto dentro de 5 años como conseguí familia, me mudé de ciudad, ya no voy a tener esos mismos amigos, sino no van a ser diferentes. El vecindario, si yo me cambié de familia y estoy viviendo en una ciudad diferente, pues mi vecindario va a seguir siendo el mismo o voy a vivir en un lugar totalmente diferente. Mis gustos, si hoy en día me gusta, digamos, salir a trotar todas las mañanas, dentro de 5 años, ¿tendré ese mismo hobby, ese mismo pasatiempo o estaré haciendo algo totalmente diferente? En el contexto más amplio, nos expone el tema de la religión, la parte espiritual. Acá nos habla de gobierno, ese aspecto político, que aunque a algunas personas no les gusta, pues es importante tenerlo en cuenta también, y el clima laboral, la parte laboral. Dentro de 5 años, yo me veo profesando la misma religión, tal vez me vuelva atea, me vuelva, no sé, una religión diferente a la que estoy actualmente, o siga profesando la misma religión. En parte política, me volví una persona apolítica o me volví una persona muy centrada en temas políticos, que opina demasiado frente al tema, o una persona que es totalmente distante a todo lo que tiene que ver con política. Y en trabajo, si me veo trabajando de manera formal, de manera informal, o si tal vez Dios no quiera, pues, Dios quiera, pues ya estamos disfrutando de la pensión y pues ya no tengo necesidad de trabajar, sino solamente vivo realizando mis pasatiempos. ¿Cómo yo me veo en cada uno de estos contextos dentro del tiempo que ustedes hayan establecido para desarrollar ese proyecto de vida? La realización de estos contextos o ese circulito, ¿es clara, chicos, o tienen preguntas frente a él? Muy clara, profe. Ok, entonces ahí es donde viene la pregunta. La segunda evidencia, que es el diagrama de sistemas, digamos que es el primer paso para desarrollar el video. Entonces, hay 2 opciones. Una que es realizar las 2 actividades, hacer el diagrama, que digamos es el borrador frente a lo que ustedes van a explicar el video, o cargan el diagrama tanto en proyecto de vida como en la evidencia de diagrama, dado que pues a la final las 2 evidencias están representando lo mismo. Entonces, alcen la mano quienes quieran la primera opción, es decir, realizar las 2 evidencias. Perdón, es que las 12, acá, para poder mirar. Bueno, creo que ninguno. Alcen la mano los que desean realizar solamente el diagrama y se carga el diagrama tanto en proyecto de vida como en diagrama. Ok, entonces por votación unánime, entonces hacemos la segunda opción. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a desarrollar ese diagrama y como les acabo de mencionar, cargan esa misma evidencia en presentación proyecto de vida, que es la del resultado de aprendizaje número 1, y lo cargan en diagrama de sistemas. Lo hacemos de esta manera, ¿por qué? Porque realmente la evidencia es la misma en las 2. ¿Qué sucede? Que si ustedes hacen el video de presentación proyecto de vida, están dando explicación verbal de lo que ustedes acaban de escribir en el diagrama como tal. Y pues me ha sucedido de que ya algunas personas en otros grupos me han dicho, profe, es que yo le tengo pánico escénico a la cámara. Yo veo una cámara y me bloqueo totalmente. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones o ese tipo de frustraciones, por eso les di a escoger las 2 opciones. Entonces, en el resultado de aprendizaje número 1, cargamos el diagrama, lo mismo que en el resultado de aprendizaje número 2. Y con eso ya tendríamos validado los 2 primeros resultados. Preguntas, inquietudes que tengan frente a eso. Oscar, ¿tienes la mano alzada? No, profe, qué pena. Vale. Janice, ¿tienes alguna pregunta o se te quedó alzada? Creo que se le quedó alzada entonces. Para los demás está clara la información, ¿cierto, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, como es una tarea muy personal, pues es una tarea que no vamos a desarrollar de manera grupal. Entonces, esa es la única que les va a quedar de esta competencia de desarrollar de manera individual. Para la siguiente clase vamos a trabajar la estrategia para el uso racional de los recursos naturales y la solución del caso.
Esas dos sí las vamos a trabajar dentro de la clase y pues desarrollamos de una vez la evidencia para que pues ustedes la puedan cargar en plataforma. ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay preguntas, creo que eso sería pues la explicación del día de hoy. Cualquier duda, inquietud, pregunta que tengan, pues se pueden comunicar conmigo. Nelson, tienes la mano alzada, te escucho. Profe, sí señora, recuerda que yo le estaba escribiendo que me faltó lo del taller. Efectivamente revisé, pues no está calificado, no sé, pues de pronto puede haber sido un error. Ahora quiero preguntarle referente a eso. Vi que en esa sesión hicieron lo de la región, la región andina. ¿Yo también puedo hacer solo la región andina o tengo que hacer todas las regiones que aparecen en el PowerPoint, pues para cargar la evidencia de taller? No, en el PowerPoint se les compartió todas las regiones para que ustedes puedan escoger sobre la cual van a trabajar, más no indica que tengan que hacer todas las series. Ah, ok, es que entendí en esa sesión que pues era la región a la que pertenece, a la que uno pertenece, pues en mi caso también pertenezco a la región andina. Sí, la puedes desarrollar. El ideal es que pues no hagas tal cual como se encuentra ahí, sino que pues puedas ampliar un poco más la información de lo que ya se desarrolló. Listo, profe, dale, perfecto, gracias. Flor, tienes la mano alzada, te escucho. Profe, no, solo para decirle que ya subí la evidencia que me hacía falta, pues usted dijo que si la subía bien y si no, pues ya me lo habían calificado, pero entonces obviamente es mi responsabilidad subirla. Listo, vale, entonces en un ratico la reviso y la califico de una vez. Muchas gracias, profe, por la clase. Excelente tema que nos lleva a meditar un poco sobre cómo nos estamos comportando en la sociedad, cómo nos comportamos como personas y en el entorno familiar. Muchas gracias. Me alegra mucho que les haya gustado la explicación, chicos, pues ese es el ideal realmente, que no sean clases como ladrilludas, sino que realmente lleven a la reflexión individual frente a cómo cada uno de nosotros nos estamos comportando y si es lo que realmente queremos para desarrollar no solamente nuestro proyecto de vida, sino cómo estamos influenciando ese proyecto de vida de otras personas. Entonces, me alegra mucho que les haya gustado la clase, chicos. Muchas gracias por la atención, por la participación. En un momento les cargo la grabación, ¿listo? Que tengan una feliz noche, chicos. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Igualmente, Buenas profe, noches, feliz hasta noche para luego. todos. Gracias. Gracias. Feliz noche, bendiciones.